¿Qué tal, amigos de Hablando con Datos? Bienvenidos al segundo video de la temporada sobre ISO 9001-2015 y los sistemas de gestión de calidad. Como lo mencioné en el video pasado, nos vamos a adentrar en la norma ISO 9001 y la vamos a desmenuzar poco a poco para ver cuál es su contenido y cuáles son las guías que nos pueden ayudar a realizar mejor nuestro trabajo dentro de la organización. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes Díaz y somos Hablando con Datos, así que quédate, no te pierdas estos videos. Adelante. Muy bien, gracias por quedarte aquí a ver a nuestro video sobre ISO 9001 y en esta ocasión vamos a hablar de la estructura que tiene ISO 9001. Cuando hablamos de la estructura, a lo que me refiero es de qué está compuesta esta norma ISO 9001 y qué podemos entender de dicha estructura, porque ya la estructura en sí nos está diciendo muchísimo, sobre todo porque hubo cambios con respecto a la versión de 2008. ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la norma ISO 9001. Sígueme. Muy bien. Tenemos ahora aquí la norma ISO 9001-2015 y bueno, lo primero que empieza siempre, como todo buen libro, es con un prólogo. Y no nos vamos a perder mucho, solamente nos la presenta como tal, nos comenta sobre el pasado y sobre lo que es los comités que trabajaban en ellos. Después tenemos la parte de la introducción, habla de cuestiones generales, sobre todo la parte de la aplicabilidad de la norma como tal. Nos habla del ciclo PDCA, que es bien importante. Y aquí viene algo sumamente crítico, que es el uso del vocabulario. ¿verdad? Cuando nos encontramos dentro de la norma un debe, es un requisito que debe ser cumplido como tal, tiene que ser cumplido. En cambio, un debería es una recomendación que nos da la norma sobre alguno de los temas. Sería bueno que lo hicieras, aunque como tal nunca te lo deberían de pedir. Finalmente, un puede es una posibilidad, una capacidad o un permiso que nos da la norma para realizar una actividad. Entonces, esta parte de aquí de 0.1 yo destacaría estos 3 puntos del vocabulario. Después viene la parte de los principios de la gestión de la calidad y pues nos habla de los 7 principios básicos sobre la acción de la calidad. El primero es el enfocarse al cliente, que ya vienen normas previas. El liderazgo, que ahora le está dando mucho peso en esta revisión. El compromiso que deben tener las personas con el sistema para que este mismo funcione. El enfoque a procesos, que ya viene desde el año 2000. La mejora, que viene desde antes todavía, desde la primera versión. Y vienen dos muy importantes. La toma de decisiones basado en la evidencia y la gestión de las relaciones. Que es una cuestión pues, muy importante, ¿verdad? Porque ahora es claro entender que las empresas no están solas y no están aisladas, sino que todo el tiempo tienen relaciones con clientes, con proveedores, con la comunidad, con el gobierno, con sus propios empleados, etc. Y que más adelante a estos entes les va a llamar partes interesadas. Lo que es la parte 0.3 habla del enfoque a procesos, algo que ya veníamos utilizando ya desde hace varios años en lo que es los sistemas de gestión de calidad, ¿no? Lo que es estar ocupando un modelo CIPOC para realizar nuestros mapas. 0.3.2 nos habla precisamente del ciclo PDCA y cómo ahora funciona en lo que es nuestra norma ISO 9001. Aquí tenemos en una sola vista lo que es un sistema de gestión. Muchos copian de repente este modelo y lo tratan de meter a su organización, lo cual puede funcionar, sin embargo no es tan recomendable. Es mejor que hagan su propio modelo, su propio mapa, para que ustedes mismos entiendan cómo funciona su sistema y no traten de a fuerza meterlo en algo así. Esto no es para esa situación. Este modelo que se establece aquí es para entender cómo están integrados los capítulos de esta norma ISO 9001. Vean aquí que bueno, tenemos el capítulo 4 que está alrededor y habla del 4 y de sus subcapítulos, el sistema de gestión de calidad. Tengo en el centro al liderazgo, que es el capítulo 5, y viene
muy de la mano con lo que es el capítulo 6, que es la planificación. Tengo el capítulo 7 y el 8, que es la parte del hacer, para esta norma, que hablan sobre apoyo y operación. Y después nos vamos al check, que es la evaluación del desempeño, la cual tengo en el capítulo 9. De ahí me voy a mover al capítulo 10 para actuar. Y tengo el capítulo de la mejora. ¿Sí? Entonces, tengo entradas de requisitos de cliente, de salida tengo los resultados del sistema de gestión de calidad, que debe de ser la satisfacción del cliente a través de tus productos y o servicios. Entonces, este es el modelo que está utilizando en esta ocasión lo que es la norma ISO 9001-2015. ¿Okay? Y aquí, bueno, obviamente lo englobaron estableciendo lo que es el PDCA, muy importante, ¿verdad? Por supuesto que es muy importante, cómo lo conectaron de manera muy correcta. Después de ahí nos movemos a un 0.3.3, que es lo nuevo, ¿no? Digo, lo nuevo para esta norma, pero ya existía, lo que es el pensamiento basado en riesgos. Yo siempre comento en mis sesiones que fueron muy inteligentes los gurús de los sistemas de gestión de calidad, porque en la revisión previa teníamos como último requisito las acciones preventivas. Y como era el último requisito, pues todos los coordinadores de sistemas de gestión lo que hacíamos era mandarlo al final, ¿no? Era la última parte que revisábamos, a ver si teníamos alguna acción preventiva. Y por ahí buscábamos algo de seguridad y con eso la tratábamos de brincar. Se dieron cuenta de que no le estábamos poniendo ninguna atención a las acciones preventivas y lo que hicieron, dice, bueno, ya no le vamos a llamar acciones preventivas, es más, las vamos a eliminar como requisito. Ahora le vamos a llamar pensamiento basado en riesgos. Y lo que era lo último de la norma, ahora lo pusieron al inicio, en la parte de la planeación. Y fue una maniobra magistral. Y con eso nos están obligando a conocer sobre otras normas, incluso como la ISO 31000, que nos da pautas para enfocar precisamente el análisis de riesgo de los procesos. La ISO 30010 para buscar técnicas, herramientas para hacer precisamente nuestros análisis. Y todo esto se derivó precisamente de este 033, del pensamiento basado en riesgos. En el 04 tenemos la relación con otras normas del sistema de gestión, y aquí esto viene otro cambio mayúsculo, muy fuerte, y es que a través de esto podemos ahora enlazar los otros sistemas de gestión, que antes era un rollo, realmente era complicado entender cómo se conectaban, lo que era el sistema de gestión ambiental, lo que era el sistema de gestión de la seguridad del trabajador, lo que era el sistema de gestión de seguridad de información, etcétera. Ahora lo que han hecho es que han establecido la misma estructura para todos, lo que significa que este mismo diagrama que está aquí va a ser muy parecido, los números de los capítulos van a ser prácticamente los mismos para también los otros sistemas de gestión ambiental, energía, seguridad de la información, etcétera. Y eso es lo que precisamente nos está indicando aquí 0.4. Además, algo bien importante, también de 0.4, es que nos está mencionando una norma más. Y con esto vamos a cerrar este video de hoy. Esta norma que nos está mencionando es la ISO 9004, que nos habla sobre ya lo que es la gestión para el éxito de una organización. Lo que nos está diciendo básicamente es que ISO 9001 es lo mínimo que debería tener tu empresa para decir que tiene un sistema de gestión y para funcionar de manera correcta. Imagínense, es lo mínimo. Y 9004 dice, bueno, aquí hay más guías para que tu empresa y tú puedan ser exitosos. También nos hace mención de ISO 9000, que no es otra cosa que el vocabulario. Fundamentos y vocabulario para que entiendas de una manera más simple todo lo que está relacionado con los sistemas de gestión de calidad. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos a dejar nuestro video de hoy. No nos queremos pasar de los 10 minutos precisamente para que todo
lo tomes, lo veas, lo vuelvas a checar las veces que sea necesario sin que nos extendamos. Seguimos próximamente con el capítulo 3 de esta miniserie que estamos dedicando al sistema de gestión de calidad. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto es Hablando con Datos ENCO. Suscríbete, coméntanos qué te parece nuestros videos. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye.